en este caso, y producto de un efecto base asociado con las consecuencias del paro nacional en mayo del 2021, estamos viendo un crecimiento del 46,2% anual entre mayo del 2021 y mayo de 2022 de la producción real manufacturera, acompañado con un crecimiento del 5,9% del personal ocupado manufacturero. Como sabemos que tenemos una contaminación de efecto base por el paro nacional en 2021 y por el efecto base contractivo que se generó por la pandemia y los confinamientos en mayo del 2020, la herramienta trienal se vuelve fundamental para analizar la salud de este resultado manufacturero de mayo del 2022. En efecto, el crecimiento trienal, es decir, entre mayo del 2019 y mayo del 2022 de la producción real manufacturera fue del 16,6%, lo cual establece una tasa efectiva anual equivalente cercana al 5,25%, que significa que si ignoráramos los efectos puntuales de la pandemia y trazáramos una línea recta entre la producción real manufacturera de mayo del 2019 y aquella de mayo del 2022, estaríamos viendo un crecimiento anual equivalente en los últimos 3 años promedio del 5,25%, lo cual es una confirmación de la buena salud de este crecimiento en la producción manufacturera colombiana. Sin embargo, ese mismo ejercicio trienal hecho para el personal ocupado, pues solamente nos refleja un crecimiento del 0,5% del personal ocupado, con lo cual estamos viendo ganancias en productividad y estamos viendo un desafío muy importante para la reactivación del empleo manufacturero en la medida en que son la elaboración de bebidas, la fabricación de sustancias químicas y la fabricación de papel, las que dominan el crecimiento de la producción manufacturera, que son altamente tecnificadas y con baja intensidad de mano de obra. En primer lugar, recordemos que el efecto base que genera este crecimiento del 46,2% de la producción real manufacturera estuvo localizado espacialmente en el suroccidente del país. Recordemos cómo los bloqueos que se generaron en el departamento del Valle del Cauca, Cauca y Nariño afectaron la producción de azúcar, la producción de papel y todo el clúster de industria de alimentos y de sustancias químicas que se encuentra en el suroccidente del país. Por consiguiente, a la hora de explicar el 46,2% de crecimiento de la producción real manufacturera en términos anuales, estamos viendo que una tercera parte aproximadamente de ese crecimiento es aportado por el departamento del Valle del Cauca, que por un efecto base mucho más fuerte, presenta un crecimiento del 200,7% de su producción manufacturera, seguido de otro departamento del suroccidente del país, que vemos como es el departamento del Cauca, con un crecimiento anual del 378,3%. Por eso, resaltamos la utilidad de la herramienta trienal, porque en la herramienta trienal, que es estructural y no depende de los elementos específicos del paro nacional, pues estamos viendo que el crecimiento del 16,6% en términos trienales entre mayo del 2019 y mayo de 2022 se encuentra aportado por los departamentos de vocación manufacturera estructural, en este caso el departamento de Antioquia, el departamento del Valle, el departamento del Atlántico y el departamento de Bogotá. Muy en línea con lo que sucedió con el sector manufacturero, tenemos un efecto base asociado con las consecuencias del paro nacional en mayo del 2021. Por eso vemos un crecimiento anual de las ventas reales de comercio minorista entre mayo del 2022 y mayo del 2021 del 34,8% y un crecimiento del personal ocupado del 3,6%. No obstante, desde la perspectiva trienal, la variación del valor real de las ventas de comercio minorista entre mayo del 2019 y mayo del 2022 es del 20,7%, pero muy en línea con los resultados que presentábamos anteriormente, estamos viendo una contracción trienal del personal ocupado en las ventas de comercio minorista del menos 1,4%, lo cual se confirmó en la rueda de prensa con los análisis de productividad media del trabajo para todas las ventas reales de comercio minorista. Finalmente, los márgenes de comercialización mayorista en términos nominales pues presentan crecimientos superiores al 24%, precisamente por el efecto base que tuvimos con relación a los efectos del paro nacional en mayo del 2021.
En mayo, y muy en línea con lo que podemos decir también para los 5 primeros meses del año, ha sido lo que el DANE ha denominado economía de movilidad, el motor de crecimiento de las ventas de comercio minorista. Vimos como casi 25 puntos de los casi 35 que corresponden al crecimiento del 34,8% de las ventas reales de comercio minorista estuvieron explicados por combustibles, vehículos, motos, repuestos y prendas de vestir. Eso significa que el retorno a la presencialidad en una ciudad como Bogotá, que logra explicar casi el 30% o exactamente la tercera parte de todo el crecimiento de las ventas reales de comercio minorista cuando hacemos el enfoque territorial, pues el uso del vehículo particular y de la moto que requiere combustible y que requiere de reparaciones por haber dejado de ser utilizado durante varios meses, tiene que estar impactando de forma significativa la dinámica de comercio y por eso una variable latente que se plantea es los efectos que va a tener el incremento del precio de los combustibles sobre esa dinámica de evolución de las ventas de comercio minorista. Adicionalmente, es importante resaltar que el quinto producto corresponde a prendas de vestir, lo cual también es una señal del retorno a la presencialidad, en donde las personas acuden de forma masiva a la compra de prendas de vestir para poder retomar sus dinámicas laborales en presencialidad. Aquí coyunturalmente expresamos la evolución de 18 subsectores de servicios, en donde siguen siendo las actividades de edición que corresponden a la fabricación de libros, revistas y periódicos, la actividad de servicios más deprimida en cuanto a su imposibilidad de lograr que el crecimiento trienal de sus ingresos nominales entre mayo del 2019 y mayo del 2022 sea positivo. En efecto, para las actividades de edición estamos viendo una contracción trienal de los ingresos en términos nominales entre mayo del 2019 y mayo del 2022 del menos 16,8%, acompañado con una contracción del menos 20,9% del personal ocupado para estas actividades. Mientras tanto, el sector que ha presentado uno de los dinamismos más importantes es el de actividades asociadas con call centers, en donde en este caso estamos viendo un crecimiento trienal de 65,4% de los ingresos nominales de las empresas de call centers y un crecimiento del personal ocupado superior al 40%, precisamente por esa inflexibilidad de recurso humano que generan estos servicios de atención al cliente. En mayo de 2022 estamos viendo un crecimiento de los ingresos reales del sector hotelero anual, es decir, comparado con mayo del 2021, del 112,7%. Sin embargo, el crecimiento trienal, es decir, comparando mayo del 2019 con mayo del 2022, es en este caso del 3,8%. Si bien pareciese un número reducido o un número bajo de crecimiento, ese 3,8%, es importante resaltar que hasta hace muy pocos meses siempre veíamos cifras negativas en esos crecimientos trienales del ingreso real. Sin embargo, el desafío que enfrenta el sector hotelero es que ese crecimiento del 3,8% trienal de sus ingresos reales viene acompañado con una contracción trienal de su personal ocupado del menos 15,5%, lo cual establece una contracción anual equivalente del 4% negativo. Eso significa que hoy en día el sector hotelero está generando casi los mismos ingresos reales que generaba en mayo del 2019, pero lo está haciendo con 16 personas de menos ocupadas por cada 100 que tradicionalmente han estado asociadas con esta actividad. El DANE está reportando que exactamente 1 de cada 2 habitaciones dispuestas al público por el sector hotelero estuvo ocupada, lo cual equivale a una tasa exactamente de ocupación de 50 puntos porcentuales. Esa tasa de ocupación es superior a la que observábamos en mayo del 2019, que era de 45,6 habitaciones por cada 100 disponibles al público. ¿Cuáles son los principales elementos de esta reactivación de la tasa de ocupación hotelera en términos trienales? Estamos viendo una reactivación concentrada en el motivo ocio, tenemos una brecha
importante de recuperación de ocupación hotelera en materia del turismo asociado con negocios y convenciones, y adicionalmente cuando desagregamos según el tipo de visitante, residente o extranjero que ocupa la infraestructura hotelera del país, vemos que de esas 50 habitaciones efectivamente ocupadas, aproximadamente 38 estuvieron ocupadas por viajeros residentes y solamente 12 o 13, según la aproximación decimal, por viajeros internacionales. Esa ocupación de viajeros internacionales exactamente de 12,5 habitaciones por cada 100 dispuestos al público sigue siendo inferior a aquella superior al 14,5% que veíamos en mayo del 2022. Por consiguiente, las vías de reactivación del sector hotelero en términos de ingresos y personal ocupado están en turismo de negocios y convenciones y el estímulo a los viajeros internacionales para mejorar la salud del sector hotelero del país.